¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente jueves, dado que bueno, este videíto quizás lo tendría que haber hecho ayer en la noche, miércoles en la noche. Lo que pasa que producto del calor extremo que hubo, bueno, dejaron de funcionar algunos servicios como internet. Obviamente el video lo podía haber realizado, lo que no iba a poder subirlo. Hasta que, bueno, entrada las 12, 12 y media, internet volvió, pero bueno, ya consideraba que quizás era un poco tarde para hacer una charlita en vivo, en fin. Cuestiones que ocasiona la ola de calor que se está viviendo. Ayer al mediodía fue verdaderamente insoportable para los que estuvimos trabajando quizás a la intemperie. Bueno, terrible, terrible. La ola de vapor que nos azotó fue algo prácticamente agobiante. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido amigo Adriano Track, Juanqui, Tito, Cobursas, bueno, 09 Michael, a veces aparece, a veces no, pero está generalmente siempre. Los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, el querido Rubén. Rubén no falta a ninguna charlita, ya sea charlita actual, en vivo o alguna charlita del pasado. Montón de amigos. Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Martín Cortese, Fernando Azame, Facundo Faraone. Montón de amigos. El querido Ubaldo, que ya forma parte de, llamémosle, los personajes en forma cariñosa y respetuosa que tenemos en el canal. Dado que, bueno, Ubaldito es una persona querida en todos los canales, incluso con personas que yo tengo diferencias irreconciliables, Ubaldo es respetado. El saludo a todos, trato de no olvidarme de Carlos, de Javier, bueno, un montón de personas que ya me tomaré, como en viejos tiempos, la tarea de hacer la listita y mencionarlos como corresponde cuando por ahí me olvido, como de Jorge, Jorge de Uruguay, un montón de amigos, muchos amigos a los cuales le agradezco el estar permanentemente. Bueno, todos saben que el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Miguel, lo mismo que el querido amigo Gregorio, siempre atento a estudios, cuando aparece algún comentario desafortunado, con cierta cuota de humor, sarcasmo e ironía, pone a todos en su lugar y cuando se le vuelan las chapas, cuando se le corta la correa, cuando se le borra la cinta, manda a todos al demonio y cuenta con mi total aprobación para ello. Así que bueno, hechas las aclaraciones y los saludos del caso, vamos a dar comienzo a esta charlita que quizás tendría que haber tenido lugar anoche, como ya les dije. Estamos a 5 menos 5 de la mañana de este jueves. Esto se va a subir más o menos para las 7, así que espero que tengan un excelente comienzo de jornada. Ayer me vieron realizando tareas en un baño. Bueno, las personas bien intencionadas, como el amigo Julio, las personas que quizás interpretaron mi proceder ante las tareas, bueno, no tengo demasiado que explicarles, saben de qué se trata. Pero bueno, también hay personas malintencionadas como el querido entre comillas, Larry Gato Tools, Patricio Garay, a los que por ahí se hace eco gente, a las que uno considera que debe darle alguna, no explicación, sino un pantallazo más claro de la situación. Se me convocó a mí, dado que dicho baño linda con una pared que divide, obviamente, una pared que divide el baño de una habitación bastante grande, cuarto principal, donde duermen más de 3 hermanas
con seguridad. De hecho, por pasar a ver la mancha de humedad, vi que había 3 camas, una del lado de la otra, camas individuales. Pero bueno, para que tomen idea de la magnitud de la mancha y la preocupación que les genera. Y del otro lado, el baño linda con un pasillo. Hoy quizás, cuando vaya, dado que tengo que seguir con las tareas, por ahí filme un poco cómo va a ser el recorrido, dado que voy a hacer los desagües nuevos. Resumiendo, bueno, ayer se me vio picando, son varios hermanos, como dije, a mí se me convocó por una mancha grande de humedad en el ambiente contiguo. Yo pasé, verifiqué todo, verifiqué un par de cuestiones. Llegué a la conclusión, cosa que se lo dije en la visita técnica a la persona que me atendió, que consideraba que lo que era plomería estaba todo bien. Yo consideraba que lo que era plomería estaba todo bien. La señora me comentó que el baño lo habían hecho alrededor de hace unos 15 años. Bueno, después hablando con el hijo, bueno, me dio la razón a mí, que si bien no la contradije, pero tengo testigos donde yo dije que ese baño no podía tener más de unos 5 años. Producto de los materiales, producto de las griferías, producto de los sanitarios que hay instalados. En fin, conclusiones. Bueno, le dejo dicho a la señora y retransmito el mensaje a una de las hijas, a Débora, que después lo distribuye en un grupo de familia. Cada familia es un mundo. Bueno, dejé los audios diciendo que para mí la parte de plomería estaba todo como corresponde. No faltó quien comente si podía llegar a tener algo que ver el depósito existente, dado que el padre, que hoy ya no está entre nosotros, decidió al momento de hacer el baño de dejar el mismo depósito. Yo, la respuesta mía y lo que considero es que no tenía nada que ver, porque no estaba perdiendo, no estaba acusando carga, o sea, cuando un depósito carga en forma ilimitada, o sea que no corta, podemos tener una pérdida en el inodoro, o sea, la vamos a percibir en el inodoro, o se está yendo por otro lado. Podría haber pasado que al momento de trabajar en dicho baño, por el colega anterior, algún mazazo desafortunado, alguna vibración, haya generado una rajadura en dicho depósito. Bueno, para mí no era lo que estaba pasando, yo lo veía, lo consideraba sano, lo consideraba vital al depósito. Sí, muchos se van a reír, van a decir, vital el depósito, vital el depósito. Sí, estaba con todas sus funciones satisfactorias. Bueno, volqué el mensaje en el grupo, tengo el audio, ya veré la tecnología en caso de tener que compartir para dar explicaciones a los haters, bueno, a los giles, a los pelotudos estos que andan dando vueltas. Donde yo decía que consideraba que no era un caño de presión, que consideraba que el depósito estaba bien, a lo que se ve que el domingo la familia se reunió, comentaron lo que yo había devuelto, o sea, comentaron mi devolución acerca del problema, y saltó uno de los hermanos y dijo, papá dejó el depósito viejo y me parece que dejó el caño que lo alimentaba. Bueno, llegó a mí, pidió mi teléfono, se comunicó conmigo, me contó dicha historia, que también tengo la conversación, tengo los audios, y me puse en el lugar del plomero que pudo haber estado trabajando anteriormente, cosa que yo he realizado alguna vez. Cuando a uno le encomiendan que no baje el depósito existente, para evitar martillar, para evitar romper cerca
de alguna arteria que pueda dañar, rajar o perjudicar al depósito, uno que hace, localiza el caño que alimenta dicho depósito. En este caso, el muchacho llamado Marcos aseguraba que era en hidrobronce. Bueno, dije yo, mancha de humedad que la ven en forma creciente desde abajo hacia arriba. Yo después les voy a mostrar la mancha de humedad. Ya después se confundía si estaba comenzando de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero la señora, la ama de casa, la que quizás estaba más pendiente de esto, prestó más atención que quizás cualquiera de las personas que habita dicha vivienda. Bueno, yo me puse, como dije, en el lugar del colega, la persona que pudo haber estado trabajando en el rol de plomero, y dije, claro, no debe haber querido romper, debe haber localizado el caño que lo alimenta, sobre todo si dicen que está hecho en hidrobronce o que estaba hecho en hidrobronce, debe haber soldado una transición y ahí debe haber conectado a la termofusión. Es la conclusión a la que arribamos con Marcos. Le digo, mirá, para mí sigue siendo un problema de humedad ascendente, dado que de este lado tenés cerámica, bueno, las cerámicas obviamente se pegan con adhesivo, ese adhesivo podría ser Claucol. El Claucol viene con cierto poder de hidrófugo, o sea que impermeabiliza en el mismo acto que uno pega las cerámicas. Hasta ese momento uno fue a hacer una devolución y un diagnóstico, cobrado obviamente, y le dije, para mí la humedad es ascendente. ¿Cómo sería eso? Debes tener rajada la acometida, acometida de inodoro. ¿Qué es eso? Me pregunta, le digo, es el codo que lleva todos los residuos, todos los residuos cloacales a la cámara de inspección. Bueno, terminan en lo que vendría a ser la cloaca. Me dice, bueno, sí, no creo que sea eso, pero vamos a comenzar, me dice, por debajo, picando hacia arriba. Yo lo que le había propuesto era, dado que se da a veces el factor, y ya hace muchos años, y lo he visto en muchos depósitos, que comienza a perder lo que es la brida que une la cañería de agua fría con la válvula de entrada al depósito. Generalmente esa pieza queda en forma fija, obviamente esto está dentro de la pared, esa brida está dentro de la pared y queda la rosca para trabajar dentro del depósito, ya sea colocando, en su mayoría las válvulas son como diría Panchejo, con una rosca loca, una tuerca loca, no sabe decir una brida o media unión. Sí, sé que son cosas distintas, pero se le llama brida móvil o media unión, con una guarnición. En su mayoría, los depósitos de esa generación, quedaba la rosca macho montada y se ponía la válvula de carga con una hembra. Tuerca loca, como le denomina el idiota este, y en algunas oportunidades quedaba esa rosca loca en el depósito y la válvula era macho. Ya estamos hablando de muy atrás en el tiempo, que se ve todavía alguna que otra válvula de esas características, si no hay que poner una entrerrosca, pero termina desplazando muy adelante la válvula de carga. Los amigos, los conocedores de esto saben de qué estoy hablando. ¿Y qué pasa? No sería grave poner una entrerrosca para unir las dos hembras y trasladar un poquito más adelante la válvula, pero se engancha con la boya de descarga. Entonces lo que conviene hacer es colocar, por ejemplo, de la marca RD, creo que era, venía la válvula de carga macho, para evitar una entrerrosca. Bueno,
bueno, como les estaba diciendo, yo deduje que el depósito estaba bien. Todo esto lo volqué, hice la devolución correspondiente. Me dice, bueno, comenzá de abajo hacia arriba, siguiendo los caños, porque tiene que haber una transición entre termofusión y hidrobronce. Y bueno, evidentemente falló. Ahí es donde se ponen claros sobre oscuros. Le digo, para mí ese baño no tiene más de 5 años por materiales, griferías, estilos de época, llamémosle. 15 años atrás hay cosas que no había. Me dice, no, eso lo hizo, fue una de las últimas cosas que hizo mi padre, que pidió que hagan mi padre unos 5 años atrás. Y bueno, nada, después falleció. Digo, bueno, si hace 5 años cobra un poco de fuerza mi teoría de la acometida rota, porque en 5 años es un periodo lógico para que comience, depende también qué tipo de suelo de asentado tengamos donde se desarrolle la pérdida. Si la pérdida estaba perdiendo hace 50 años, por más que afuera sea todo nuevo, va a estar chupando agua a la tierra, esto no es nada nuevo. Pero bueno, en 5 años se podía dar el factor de que el plomero, al llevar los desagües nuevos, dado que ha cambiado los desagües, pero los ha cambiado desde los sanitarios hasta la cámara pileta. Yo hoy voy a hacer un videito más detallado de todas esas cuestiones, como para que vean con lo que uno se encuentra en los domicilios. Bueno, me dice, resumiendo y con conclusiones. Comenzá a picar de abajo para arriba y vas a encontrar la transición. Estoy seguro que es así. Me puse a pensar, como dije, me puse quizás en los pantalones del plomero anterior. Dije, quizás localizó el caño que alimenta el depósito para no estar rompiendo en inmediaciones del mismo. Conectó ahí y quedó cargando perfectamente. Previamente, hacer una inspección de dicho caño, porque si es un caño de plomo, conviene sacarlo, más allá de los riesgos. Pero si estábamos hablando de hidrobronce, salvo que tenga una soldadura de chocolate, bueno, esperaba encontrar un acople que quizás no haya estado bien colocado, dado que pusieron una bomba presurizadora. Y después les voy a mostrar algunos detalles que a más de uno los va a indignar o quizás los vaya a asombrar. Bueno, retiré el bidet y comencé a seguir la cañería Juan escultor de cincel y martillito. Obviamente fui siguiendo, como es mi estilo. Encontré la T, subí 5 centímetros, no había transición, subí 10 centímetros, no había transición. Le digo a mi sobrino, quiero creer que todavía podemos estar a una altura donde el depósito todavía no participa, dado que nos faltaban unos centímetros para llegar a la base del mismo. Y ahí se cruzaba la guarda. Le digo, mirá, el límite es la guarda. Vamos a ver si no está la transición detrás de la guarda. Te apuesto que no hay nada. O sea, cambió el caño hasta arriba. Pasamos la guarda, no había transición. Listo. Yo tuve que descubrir hasta arriba para mostrarle al cliente, a los clientes, que verdaderamente la cañería no estaba perdiendo. De hecho, está en este momento con presión, está todo funcionando. Me fui del lugar dejando instalado el sanitario bidet, todo como corresponde. Así que bueno, hice el videíto que después le mandé al cliente y el cliente distribuyó en su grupo familiar. Nada, cuando veo la cañería en ese estado, bien trabajada, sacando algunos detalles quizás de distribución o quizás de fusión, pero que no estaban ocasionando la pérdida, dije inmediatamente, esto es lo que yo decía, no por una cuestión de soberbia, pedantería o
no sé, ego, pero créanme que cuando uno ya vio demasiados baños, tiene el ojo un poco agudizado, el ojo un poco clínico y detecta determinadas circunstancias. La pregunta que no tarda en llegar del señor Patricio Garay o de algún otro personaje parecido es: ¿por qué no empezaste por romper los desagües? Porque a mí se me encomendó directamente verificar las cañerías. O sea, a mí se me contrató para verificar y reparar un posible problema, una posible pérdida en las cañerías. No me dieron lugar a decir yo arrancaría por acá. De hecho, el audio, cuando se contacta a la clienta, dado que es la pareja de, o sea, la hija de la señora de dicha propiedad, la hija de la dueña de dicha propiedad, es la pareja de un cliente mío que a veces ven que yo les realizo determinados trabajos en la casa. Bueno, me recomendó con su suegra, que le cuesta un montón decirle suegra, pero bueno, fui. Y el audio de la señora de este muchacho es: necesito que por favor vaya de mi mamá y vea el depósito. Están perdiendo los caños y queremos saber si corresponde o conviene poner una mochila. Bueno, mi respuesta, que también la tengo obviamente, es: hasta no verlo no puedo opinar, pero poner una mochila en caso de que estén perdiendo los caños es algo irrelevante, dado que lo único que vamos a lograr es tener el depósito fuera de la pared y la pérdida de los caños va a seguir estando. Me dijo: bueno, no demos más vueltas, apersonate y controlá lo que consideres. Después pasó todo lo que comenté. Yo hice una devolución. Esa devolución llegó a oídos de uno de los hermanos que aparentemente tiene alguna preparación, no sé si técnica o no, pero habla con cierta dialéctica prolija. Y bueno, ahí nació la idea de la transición que posiblemente esté fallando. Todo reforzaba mi teoría, que los desagües estaban rajados. Lo que tiene de interesante que el inodoro está inmediatamente enfrente a un ventiluz. Ese ventiluz da a un pasillo. En ese pasillo hay, o debería haber, por lo menos 2 cámaras. Una está a 4 metros del lugar, la otra debería estar inmediatamente a la salida, o sea que con 2,5 metros de caño se podría solucionar el problema, más la distribución de los desagües de dichos sanitarios. Lo que me preocupa de esto es que el plomero cambió los caños, como dije, de los sanitarios, descargando dentro de esa cámara pileta de fibrocemento antológica y antigua. La verdad que eso fue una falta de criterio, pero uno no puede hablar del trabajo de otra persona cuando somos colegas. Yo puedo hablar del trabajo de muchos porque son impresentables, pero uno no estuvo ahí para decir le encomendaron esta tarea. Sí puedo criticar drástica y duramente tipos como Panchejo, pero no puedo criticar el trabajo de un colega que quizás simplemente por los berretines que tendría el difunto dueño de la finca, le dijo: a mí llegame con caños nuevos hasta acá, que me ha pasado, me han dicho, esto es nuevo porque solo tiene 40 años. Bueno, quizás el colega llegó con caños hasta ahí, volcó ahí y arreglate como puedas. El tema
y es lo que me preocupa hasta tanto no meta cortafierro y masa, la altura a la que dejó los caños nuevos de dichos sanitarios. Porque si no, sí va a haber que demoler todo el baño. Si yo en esos caños que hizo llegar el colega hasta la cámara destruida, cámara pileta destruida, vamos a decir, tengo la altura o la profundidad, o sea, los caños se encuentran a la profundidad correspondiente para que yo pueda meter una cámara pileta sifonada y me quede prácticamente al ras del nivel piso terminado, va a estar todo bien. Ahora, si me queda sobresaliendo 10 centímetros de cámara pileta, vamos a estar en un problema, porque me voy a ver con dos circunstancias: o bajar con codos, cosa que va a estar mal ante los ojos de todos y los míos propios, bajar con codos haciendo bisagras para conectar dicho pulpo. También podría utilizar curvas a 45, pero tengo que hacer una demolición. O bueno, reemplazar los caños de dichos sanitarios. De hecho, son de un material gris que yo siempre que lo trabajé en ese material, el tema de desagüe, fue por falta de dinero del cliente. No creo que sea el caso, pero bueno, no sé. Quizás uno dice así y el plomero no era un técnico fiel y trajo materiales que tenía en su casa y le dijo, le va a quedar lo mejor, usted no lo va a ver fallar, y no lo vio fallar. Hay muchas aristas del mismo tema, pero quería hacer esta aclaración porque bueno, tuve que leer comentarios, quizás como el de Larry Gato, diciéndome, le destruiste todo el baño. Yo destruí el baño porque me encomendaron esa tarea, me dijeron que está en la cerámica, que me quede tranquilo, que tienen cerámicas, guardas, zócalos, todo lo necesario para después volver a dejar todo tal cual. Y esto va para quizás el videovidente Oscar Martínez. Del otro lado me encomendaron la tarea de picar el reboque y revocarlo nuevamente. Obviamente de este lado no apareció y no se percibía mientras uno estaba picando la humedad, o sea, estoy hablando del lado del baño. ¿Por qué? Porque estaban las cerámicas, pero debajo de las cerámicas yo me podía haber encontrado con la misma humedad que había del otro lado. Pero ¿qué hizo este astuto, pícaro, suspicaz plomero? Revocó con un mortero reforzadito. Concreto no es, pero tiene gran porcentaje de cemento, o sea que en vez de un tercio de cemento le estuvo poniendo un poquito más, me animaría a decir medio baldecito, y lo dejó reforzado. De hecho se ve en los golpes que cada golpe que yo le saco, si bien trato de cincelar lo más prolijo posible para no tener un golpe accidental contra el caño, que así y todo a veces uno le pega, pero no le pega cortando, le pega quizás marcando, porque el caño va a distintas profundidades, o sea, uno sabe que 5 centímetros más abajo ese caño lo encontraba a 2 centímetros de profundidad, 5 centímetros más arriba lo tenemos a 3 y quizás después a 2. O sea, esto es así, pero bueno, quiero que sepan que la instalación que está en este momento está con presión, está trabajando, así que en breve, dentro de un par de horas, voy a ir y voy a comenzar a romper la cámara pileta para, bueno, poder saber si netamente el problema está ahí o si ya hay que cambiar el caño desde el inodoro. La verdad que estaría complicado,
no es nada que escape a lo común. Pero bueno, hay que dinamitar el baño, sacar el inodoro y comenzar el zanjeo para, bueno, cambiar los caños como corresponde. También tengo que darme a la tarea de encontrar, a ver si hay alguna cámara de paso. Dado que hay una vivienda más atrás, el caño viene en línea recta hasta la cámara que les comento, unos 4 metros de donde termina este baño. Es un pasillo, ya lo van a ver hoy. Quizás hay una camarita ahí intermedia y llegando netamente a esa cámara uno pueda trabajar tranquilo. También barajo la posibilidad, que lo he realizado en alguna que otra vivienda de estas características, es usar 2 ramales, uno para el inodoro netamente en 110 y después uno de 63 paralelo para todo lo que es desagües, por llamémosle la mala justificación entre una toma y la otra, o por diferencias de altura. Si me quedan la acometida más alta que los desagües, vamos a estar en problemas. Pero bueno, eso va a ser todo materia de estudio, lo vamos a ver hoy cuando se meta a cortafierro. Así que nada, quería hacerles esta devolución, quería hacer la charlita cotidiana de todas las noches, pero por problemas en el internet, que volvió tarde, y creo que el problema ya era existente, dado que en los vivos se cortaba. Ahora ya hice el reclamo y pasé a un plan de 500 megas, estábamos en 300, nos vamos a 500. Creo que así uno ya podría estar tranquilo y no sufrir interrupciones cuando uno está dando una charlita en vivo. Así que nada, les mando un saludo, les mando un deseo de que el día sea lo más positivo posible. Vamos a ver qué nos depara el día. Tenemos que hablar de costos. Entre paréntesis, me pasaron el listado de tareas o de tareas que desea la gente de la instalación eléctrica, que están pidiendo presupuesto. Me pasaron todo el desglose de lo que hay que hacer, dónde quieren determinada cantidad de tomas, dónde quieren esto, dónde quieren lo otro, y ¿saben qué es lo triste? Que toda esa información errónea en muchas de sus partes, dicho por ellos, la han visto en videos. O sea, son una parejita que decidió construir y viendo videos llega a la determinación de cómo hacer una instalación eléctrica. Bueno, comprenderán que cuando me hicieron esa devolución en persona, cuando fui a ver la obra, mi cara cambió, porque uno no sabe qué contenido pudo haber visto, no mío, obviamente. Yo no les enseño nada, les muestro lo que hago, pero de tipos como Panchejo, que quizás desorienta, que quizás confunde, que quizás hace parecer las cosas fáciles, esa gente tenía una idea completamente equivocada de cómo se hace una instalación a reglamento para ser habilitada. Espero tengan un excelente día, les mando un saludo y bueno, seguramente a eso de las 7 y media de la mañana, esta charlita ya esté a su disposición. Les mando un saludo, saludos a todos los amigos, al amigo Cronos, que seguramente desayune viendo esta novedad. Se podría llamar resumen del baño destruido. Saludos.